voy a empezar estas jornadas hablando de forma urbana y de sostenibilidad. De forma urbana porque si bien son los políticos los que en una democracia son los encargados de tomar decisiones sobre el territorio y sobre la ciudad, somos los arquitectos y los urbanistas los que tenemos que materializar esas decisiones y, en definitiva, la forma de la ciudad es responsabilidad nuestra. Y sostenibilidad porque si hace 50 años el hombre desconocía las repercusiones que el desarrollo industrial tenía sobre el territorio y sobre el medio ambiente, hoy sabe que esas repercusiones pueden llevar a la destrucción planetaria si no media algún tipo de invento tecnológico que permita establecer nuevos equilibrios entre la técnica, el medio ambiente y la industria, o si el hombre no cambia sus comportamientos en relación con el medio ambiente. Dicho todo esto, como se verá a lo largo del desarrollo de esta intervención, con una cierta distancia. Pues bien, en este contexto de complejidad y de incertidumbre, pensar en la forma urbana podría entenderse como una frivolidad, y lo sería probablemente si ese fuera el objetivo del quehacer nuestro. Yo entiendo que los aspectos estéticos deben ser un corolario inexcusable de nuestra acción proyectual, pero la belleza no puede ser una excusa para no cumplir, no responder a las necesidades funcionales de los ciudadanos. No puede diseñarse unos bancos limpios paralelepípedicos porque un arquitecto que dice que es artista ha decidido que eso encaja mucho mejor dentro de una composición abstracta de un espacio público, porque los bancos tienen que tener respaldo y los bancos tienen que tener reposabrazos, si no todos, algunos, por ley tiene que ser así, porque si no las personas mayores o los discapacitados no pueden levantarse o sentarse con la facilidad que debieran. Y sin embargo, pues en muchas de nuestras plazas, sin ir más lejos, en la Plaza Alonso Martínez y en muchas otras más, los tenemos en abundancia. Como tampoco es razonable que nuestros espacios públicos, ya sean antiguos o modernos, con diseños recientes, pues carezcan casi por completo de arbolado, pues porque esos mismos arquitectos han decidido que es más plástico utilizar y manejarse con espacios más duros que les permiten más posibilidades de interpretar la ciudad desde una óptica más personalista, ¿no? En estas imágenes vemos la plaza de... No se están viendo, pues no importa, da igual. Bien, pues yo diría que cuando un problema se resuelve desde una óptica funcional y se resuelve bien, pero no se atiende a los requerimientos estéticos, estamos ante la mente de un técnico. Cuando tenemos un objeto hermoso pero no resuelve nada, estamos ante la mente de un escultor. Solo cuando los problemas se resuelven y se resuelven con intención estética, estamos ante la cabeza de un arquitecto. Y vamos a pasar ya directamente a hablar de sostenibilidad. El término sostenibilidad se ha convertido en un mantra que todo el mundo utiliza para adjetivar cualquier cosa que sea que se quiera vender. Si se dice que es sostenible, se vende mucho mejor, independientemente de que sea o no sea sostenible. Hay muchos criterios, hay muchos aspectos de la sostenibilidad que son en estos momentos aceptados por todos. Todo el mundo reconoce
que la descentralización, la creación de centralidades dispersas en las periferias de las ciudades son un elemento de sostenibilidad porque reduce las presiones sobre los centros y porque limita los viajes entre el centro y la periferia. Como todo el mundo reconoce, izquierdas, derechas, independientemente de ideología y de cualquier tipo de posicionamiento profesional, todo el mundo reconoce que la ciudad densa y compacta es más sostenible que la ciudad extensiva, porque la ciudad densa y compacta reduce las distancias. Al reducir las distancias se reduce el coste de las infraestructuras, se reduce el consumo de energía y por tanto la polución, etc. En el otro lado, la ciudad extensiva consume más suelo, depende del vehículo privado, el gasto en energía y por consiguiente en el consumo es mayor, el gasto en infraestructuras también es mayor, etcétera, etcétera. Todo el mundo reconoce que la rehabilitación es mucho más barata, tanto de materiales, porque recupera materiales ya fabricados, como la rehabilitación en edificios, porque utiliza infraestructuras ya existentes. Todo el mundo reconoce que el transporte público sobre el transporte privado tiene una relevancia infinitamente mayor por cosas que ya están en el común del acervo de todos los ciudadanos. O que los espacios libres públicos tienen que ser continuos y las especies que se utilicen tienen que ser especies autóctonas porque se consume menos agua, se adaptan mejor a las características paisajísticas del entorno, etc. Pero al lado de estos factores de sostenibilidad aceptados por todos, hay otros que no son tan claros, que tienen dos caras, que son sostenibles por una parte o por otra no, y otros que decididamente no son sostenibles, aunque se acepte que lo son, ¿no? Por ejemplo, un carril bici puede ser insostenible si se utiliza en una calle estrecha con una intensidad de tráfico importante y se reduce un carril para utilizarlo para las bicis, pues naturalmente se está reduciendo la velocidad del tráfico, se está aumentando las emisiones de CO2, etc. De la misma manera puede decirse que las emisiones de CO2, si se incrementa la velocidad del tráfico en una ciudad, son menores, pero por otra parte el templado del tráfico favorece la convivencia del coche con el peatón. Podemos decir que el respeto a la topografía del terreno pues es un factor de sostenibilidad innegable, pero el respeto estricto a esa topografía puede producir orientaciones malas. Podemos decir que la orientación norte es buena en verano en países o en climas tan difíciles como es el de Madrid. Sin embargo, la orientación sur es mejor a los efectos de la energía solar, ¿no? Y como eso podríamos hablar de muchos otros factores que no son tan claros, ¿no? Voy a hacer especial referencia a algunos aspectos que se han producido, en mi opinión, equivocadamente a lo largo de los últimos 30 años. Uno de los aspectos primeros es el de la sobrepavimentación que han sufrido nuestros espacios libres públicos por esa valoración que han hecho los arquitectos y esa utilización de ese espacio para el desarrollo de su propia creatividad, al margen de las necesidades de los ciudadanos que han sido preteridas con excesiva frecuencia. La falta de arbolado a la que antes me refería y el exceso de pavimentación, que
genera superficies impermeables, provoca alteraciones en las capas freáticas y impide una sombra adecuada de los veranos madrileños, que son suficientemente duros. Este es el caso de la plaza de Felipe II, por un buen arquitecto y un gran arquitecto, pero en el que estos defectos que acabo de mencionar pues están muy presentes. La escasa vegetación que existe es un arbolado ornamental que no un arbolado de sombra. Este hecho se produce tanto en los espacios modernos como en los más antiguos. La Puerta del Sol no tiene un árbol. El otro espacio es de manoteras, pues tiene una pequeña vegetación central ornamental también. Se han olvidado las plazas clásicas que al margen del egocentrismo tan presente en nuestra profesión tantas veces, pues producían espacios mucho más amables para los ciudadanos. Y no cabe hablar o decir que si el subsuelo está ocupado por los aparcamientos, eso no es posible. No es así. La tecnología actualmente admite perfectamente el tratamiento vegetal de un espacio libre público con vegetación y con arbolado. Este ejemplo es una pequeña plaza en la calle Téllez, en Madrid, al lado de la calle del Ferrocarril, urbanizado por un antiguo profesor de la escuela, José Manuel Martínez Arandeses, que es un ejemplo magnífico de espacio no solamente bien arbolado y bien ordenado, sino tratado con todos los instrumentos de la modernidad, las pequeñas pasarelas, el diseño de todos los elementos es realmente importante. Hablar de un ecobulevar con estos artefactos me parece un sarcasmo. Un ecobulevar es la ciudad lineal. Quiero decir que no vais a encontrar, cuando he empezado haciendo una crítica, no vais a encontrar en esta mesa autocomplacencia, me parece. Bien, este es otro ejemplo, el Parque Juan Carlos I, y encontraríamos muchos. Otro factor que ha sido muy deficitario en Madrid y que no sé si el Plan General Nuevo lo acomete, pero si no lo acomete lo debería acometer, es una mayor peatonalización de la ciudad. Madrid es probablemente una de las ciudades menos peatonalizadas de Europa y sería imprescindible intentar crear, sobre todo en el centro, pequeñas islas peatonalizadas, rodeadas por vías de tráfico con aparcamientos disuasorios asociados que permitieran pues ámbitos mucho más amables para el desarrollo de la vida urbana, ¿no? Otro aspecto que es muy requerido por una parte de la ciudadanía son los carriles bici. Bien, pues con los carriles bici hay que tener cuidado. El carril bici primero tiene una demanda bastante reducida en nuestra ciudad. Y es verdad que las bicis como forma alternativa, pues en ciudades del norte de Europa, pues está muy demandado. No es nuestro caso. Y sin que se entienda esto como una oposición a la existencia de los carriles bici, sí que hay que decir que los carriles bici tienen interés cuando son una alternativa al tráfico convencional, no cuando son una forma de deporte. El deporte se puede hacer en cualquier lado. Y en el caso de que se entienda en efecto como una forma de alternativa al tráfico rodado, hay que cumplir determinados requisitos. Primero tienen que ser itinerarios continuos entre nodos que tengan una cierta relevancia dentro de la ciudad. Habrá que unir
las estaciones de ferrocarril o las estaciones de cercanías o los institutos o los centros de ocio con las zonas residenciales. En ese momento tienen sentido, pero hacer un carril bici en la calle Serrano, donde hay un tránsito peatonal muy intenso, y restárselo a los ciudadanos, lo único que va a provocar es algún accidente, porque cuando no pasen bici, porque no creo yo que las condesas del barrio de Salamanca vayan en bici a la peluquería, cuando pasen horas y horas sin que pasen bici, los peatones ocuparán ese carril y entonces llegará una bici y se los llevará por delante. Dicho esto, hay que decir que el plan director de movilidad prevé un carril bici, pero en la Castellana, que hubiera sido un lugar mucho más lógico de implantar, porque en la Castellana tiene los dos bulevares laterales, son muy amplios, la circulación peatonal por ahí es muy reducida y podría haberse perfectamente ejecutado ahí un carril al margen, sin restar espacio ni a los peatones realmente ni a los coches. Y de hecho así estaba previsto. En el plano de abajo se ve que un eje norte-sur previsto para carril bici está precisamente en la Castellana, como no podía ser de otra manera. El tema de los aparcamientos es un tema difícil, porque si por un lado difícil de equilibrios, ¿no? Porque si por un lado los aparcamientos en superficie consumen mucho suelo, pues los aparcamientos subterráneos, por el contrario, lo que producen es grandes movimientos de tierra y cortan las capas freáticas y plantean también problemas. En cada caso hay que estudiar para llegar a un equilibrio, y no es lo mismo las previsiones de aparcamientos en zonas nuevas que en zonas ya construidas, ni aquellas que dependen a lo mejor de un centro comercial. Hay que llegar a equilibrios, porque si se producen excesos de previsión se fomenta el transporte privado, y si hay defectos, si hay déficit en esas previsiones, lo que ocurre es que se ocupan los espacios públicos y se cometen notables infracciones, ¿no? Un factor que yo creo que cabría aprovechar en Madrid es utilizar algunos solares aún no edificados para cumplir funciones provisionales hasta tanto se puedan edificar, ¿no? Eso que llamamos los arquitectos acupuntura urbana, actuar en pequeños puntos, como puedan ser, en el caso de la izquierda, utilizar un solar para establecer una pequeña área de juegos o para crear huertos urbanos, por ejemplo, ¿no? Como el tiempo es corto, y hay que pasar rápidamente por las cosas, no quiero dejar de hablar de la importancia de la sostenibilidad en el trazado y las ordenanzas. Dos instrumentos de planeamiento recuperados por los urbanistas hace 30 años, después del fracaso de la ciudad, del movimiento moderno. Recuperamos una forma de ordenar la ciudad que eran los ensanches, que utilizan dos instrumentos, el trazado y las ordenanzas. El trazado como matriz de la ordenación es el diseño sobre el plano de la red de espacios libres públicos y del espacio parcelado, y las ordenanzas, que son las normas que regulan la edificación en los solares. Pues bien, a lo largo de los últimos 30 años se utilizó el ensanche con excesiva rigidez, de forma que con un número muy reducido de leyes de composición se conseguía ordenar grandes espacios, simplemente utilizando calles rectas, cruces a 90 grados, parcelas, manzanas cuadradas o rectangulares,
tipos edificatorios en manzana cerrada o en manzana semicerrada. Con estas 4 reglas y poco análisis se han podido diseñar pues todos los PAUs que podáis conocer, Las Rosas, Las Tablas, Valdebernardo, el ensanche de Vallecas, etc. Y eso se ha hecho con un coste de urbanización más reducido, porque con una devastación de las topografías que simplificaba y reducía el paisaje urbano, pero con unos costes de urbanización, como digo, mucho más reducidos, ¿no? Estas son imágenes de algunos de ellos, de San Blas, Salchinarro, Valdebernardo o Tres Olivos. Y todos ellos, como veis, la devastación de la topografía es un lugar común, ¿no? Y es un criterio de sostenibilidad importante. No solamente por los aspectos puramente formales, sino porque arrasar con la topografía del terreno elimina la capa vegetal que es la más rica de la superficie, porque corta las capas freáticas y las altera, porque elimina los rasgos de identidad del sitio. Sería suficiente, a lo mejor, porque esto no quiere decir, esta crítica a los ensanches no quiere decir que los ensanches hayan cumplido ya todas las funciones que podrían cumplir, pero sí hay que acometer la ordenación con la misma técnica, pero con una visión más flexible, introduciendo elementos nuevos, porque tienen valores muy importantes. Por ejemplo, probablemente no hay ningún sistema de ordenación que permita una mayor fluidez en el tráfico rodado, y eso en las ciudades modernas es muy importante, pero sin perder la cuadrícula. Simplemente una adaptación a la topografía podría permitir primero conservar los rasgos de identidad del sitio y en segundo lugar dotar a la ciudad de un paisaje más diverso, más posibilidades de composición de los espacios, ¿no? Estos son ejemplos, pues desde uno muy rígido en Madrid hasta otros absolutamente diversos, siguiendo en todo caso las normas de los ensanches, ¿no? Y por último voy a hablar también de problemas importantes en relación con las ordenanzas, que como decía son las normas que regulan la edificación sobre las parcelas y a las que no se concede ni en la profesión ni en la escuela de arquitectura la importancia que tienen. Yo siempre pongo esta imagen porque es muy reveladora. La imagen superior corresponde a la ciudad de Barcelona y la imagen inferior corresponde a la ciudad de Nueva York. La trama de Barcelona es una trama muy rígida, es una cuadrícula perfecta. La trama de Nueva York es una trama muy rígida, es también una cuadrícula perfecta. En este caso con rectángulos, en el caso de Barcelona con cuadrados prácticamente. Y sin embargo, las ciudades a las que han dado lugar no pueden ser más distintas, ¿no? Eso tiene una explicación, que son las ordenanzas. Entonces, la importancia de las ordenanzas en la forma de la ciudad es fundamental. Y aquí hay un problema que me gustaría que hubiera escuchado Luis de Velasco, porque atañe desde luego al Ayuntamiento de Madrid, pero también mucho a la comunidad. Las ordenanzas tienen dos problemas claves. Uno es su heterogeneidad y el otro es su rigidez. Cuando en el año 1936 Richard Neufer, un alemán, editó un libro, un inmenso manual en el que normalizaba desde los radios de giro de
las calles en función del tamaño del coche hasta la altura de las mesas y de las sillas para un adecuado funcionamiento de elementos tan simples como esos. De ese libro bebimos todos los arquitectos, es del año 1936. Bueno, pues hay que decir que en el siglo XXI no es que en España haya 17 leyes del suelo, que eso se le dice a cualquier centro europeo y no es capaz de entenderlo, sino que en Madrid, en Móstoles, la definición de sótano es distinta que en Fuenlabrada, o la edificabilidad se mide de manera distinta en San Sebastián de los Reyes que en Parla, ¿no? Es imprescindible llegar a una cierta homogeneización, y aunque a la larga, y este es un momento, como decía antes, de reflexión y de pensar más que ningún otro. Si no hay trabajo, pues vamos a tratar de analizar las cosas que están mal hechas y tratar de proyectarlas hacia el futuro, ¿no? Entonces, pensar que en la Comunidad de Madrid tenemos la misma ley del suelo, todos, la misma ley de ordenación de la edificación, las mismas normas tecnológicas, las mismas normas de seguridad, la misma normativa sectorial. Tendría que haber un cuerpo común a todos los planes de todos los municipales de la Comunidad de Madrid, al que luego se añadirían pues esas normas estéticas que esas sí son específicas de cada municipio, porque evidentemente un municipio de la Sierra no puede tener las mismas normas estéticas que uno que esté en una ribera de un río. Pero sin llegar a esa ambición que puede ser un objetivo a muy largo plazo, simplemente con acordar 12, no más de 12 conceptos para que sean comunes a todos los municipios, ya sería un avance enorme. Primero, aportaría seguridad jurídica a los ciudadanos, que sabrían lo que es una cosa en todos los municipios y en todas las mesas de todos los funcionarios. Que hubiera un listado de usos del suelo con definiciones comunes, que hubiera una única forma de medir la edificabilidad, de medir la ocupación, decidir cuáles son los elementos que pueden o no construirse dentro de la zona de retranqueo, definir cuál es el origen de medición de las alturas, definir lo que es un sótano, un semisótano, una planta baja, un espacio bajo cubierta, criterios para respetar la topografía del terreno. He hablado de 10 cosas, no más, de 10, 12. Eso en un momento en el que prácticamente la Comunidad de Madrid entera está en manos del mismo partido, es escandaloso que no se haya acometido, insisto, en el siglo XXI ya. Bueno, pues por una parte eso, y por otra parte algo más profesional también, problema de las ordenanzas es su falta de flexibilidad. Las ordenanzas municipales son un terreno de confluencia de intereses contrapuestos entre distintos perfiles de profesionales de la arquitectura. Los profesionales de la edificación quieren tener el mayor número de grados de libertad para llevar a cabo pues, la creatividad sin trabas de ningún tipo, con excesiva frecuencia al margen de la ciudad, que es un mundo que para ellos suele ser secundario. No siempre, afortunadamente, hay arquitectos magníficos que también son grandes defensores de los valores urbanos, es más, que diseñan en función de eso. Por otro lado, decía, los arquitectos urbanistas que tratamos de controlar la ciudad a veces con excesiva inflexibilidad, ¿no? Pues llegar a un acuerdo entre estos dos perfiles profesionales nos llevaría a algún cambio también en las estructuras de las ordenanzas. Establecer, como ya está un poco aceptado en el mundo de los profesionales, que hay algunos parámetros urbanísticos que son fundamentales en la ciudad. La densidad, la edificabilidad, pues están determinando el dimensionado de las infraestructuras, están determinando las cesiones que hay que hacer de espacios libres y de equipamientos. Naturalmente esos deben ser parámetros
no cambiables, invariables, pero hay otros que realmente solo afectan a la forma de la ciudad y con los que convendría no tener tanta rigidez. Las alturas, el número de plantas a la ciudad le da lo mismo, salvo en sus aspectos formales, si la edificabilidad que corresponde a una determinada manzana, a una determinada parcela, se desarrolla en 4 plantas o en 10, o si la ocupación es del 20% o es del 80%, o si el tipo edificatorio que se utiliza es la vivienda unifamiliar, o es una torre, o es un pabellón, ¿no? Esa división de las ordenanzas en ordenanzas parcelarias, que serían ordenanzas estables y rígidas, permanentes, y las ordenanzas de la edificación, que serían variables, más susceptibles de ser alteradas, no sería mala en los planes generales que puedan desarrollarse en el futuro. Y esa pequeña flexibilidad, por ejemplo, en las alturas, llevaría a una variedad en el paisaje urbano que no hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años. Estas imágenes que se ven ahora de unos ensanches en Madrid pues podrían ser de cualquier lado, porque la forma de edificar ha sido la misma siempre, independientemente del lugar en el que se estuviera desarrollando esa actuación, ¿no? Voy a, como se nos ha pedido, de alguna manera establecer un decálogo de propuestas. Las voy a relacionar en la imagen siguiente, pero me gusta siempre meter algo de ideología profesional. Dice Álvaro Siza, habla de esa arquitectura arrogante que traiciona el contexto y está asociada a la incompetencia. Ni lo creativo, dice, tiene que ser extravagante, ni lo social duro. La suscribo al 100% y forma parte del trasfondo de toda la charla que da hoy. Esto es buena arquitectura, magnífica arquitectura. Y esto es arquitectura superficial. El diseño de los paneles puede ser espectacular y detrás puede haber el vacío. El grafismo es un aspecto muy atractivo, pero no es la sustancia de la arquitectura, y la imagen de la derecha pues es de una banalidad desoladora, ¿no? Se puede jugar al truquemé o a rayuela, ¿no? Pero bien, y propongo finalmente este decálogo de propuestas como resumen de lo que he hablado aquí, ¿no? Propiciar la investigación sobre la sostenibilidad real, establecer unos sistemas fiables de evaluación ambiental que no existen, ¿no? Definir unos indicadores de calidad que nos permitan establecer un orden de prioridades entre diferentes propuestas, mejorar el rendimiento de las tecnologías sobre energías renovables. Estas 3 propuestas sobre sostenibilidad me parecen fundamentales. Primero, porque no sabemos realmente, no tenemos formas de medir realmente la sostenibilidad de una propuesta. Y mientras eso no se objetive de alguna manera, y yo desconfío absolutamente de la huella ecológica, pues mientras no se profundice en esas líneas de investigación, no sabremos realmente hasta qué punto las medidas de sostenibilidad más en la frontera son válidas o no lo son. Y luego, por supuesto, profundizar en la investigación sobre el rendimiento de tecnologías reputadas como sostenibles y que tampoco lo son, como por ejemplo los parques eólicos no son sostenibles económicamente porque los rendimientos son ínfimos y, como decía el profesor, tampoco lo son paisajísticamente porque alteran sustancialmente el paisaje. En segundo lugar, considerar la topografía del terreno como un dato de sostenibilidad básica en el planeamiento urbano. Esto me parece sustancial.
convertir la topografía en un argumento de diseño, no entender que es un problema que hay que resolver, sino utilizarlo como argumento en el diseño. Eso nos va a permitir identificar los sitios, personalizar los sitios, por utilizar una palabra, y enriquecer el paisaje urbano. Potenciar la presencia del arbolado en los espacios cívicos, fundamental, que es en definitiva contar con el ciudadano. He tenido más de una experiencia en ese sentido absolutamente reveladora, ¿no? Exigir la satisfacción de los requerimientos funcionales en el diseño del mobiliario urbano. El tema de los bancos, ya no solamente en el diseño de los bancos, cómo se colocan los bancos. Muchas veces se requieren bancos para dialogar con el enfrente, para establecer grupos, ¿no? Pues, diversificar la oferta de tipos edificatorios en los desarrollos de los sectores, no limitarse a la manzana cerrada repetida y eso tiene que ver con la flexibilización de las ordenanzas a las que me refería antes. Introducir criterios urbanos en la resolución de los concursos de arquitectura. Esto es una batalla personal. Yo creo que en cualquier concurso debería haber alguien que pensara por la ciudad, ¿no? Favorecer en los solares no construidos acciones permanentes o provisionales de acupuntura urbana. Homogeneizar los términos urbanísticos en las ordenanzas de edificación de los planes. Esto me parece imprescindible y yo he hecho 2 estudios que están en 2 cajones, pero me consta que hay muchísimos arquitectos municipales en estos momentos que están trabajando también sobre ellos. Yo estoy colaborando, pero ahí sí que falta impulso político. Esto es una cosa estrictamente vuestra. Flexibilizar las ordenanzas, ya lo hemos hablado, y agilizar los procesos de concesión de las licencias. Aquí habría que realizar un cambio absoluto en la filosofía, cargar más la prueba sobre quien presenta quien solicita la licencia, porque los controles habrá que hacerlos, pero no puede ser que las licencias tarden meses y meses y meses. Yo podría contar una anécdota personal mía que no la voy a contar porque me pondría en una mala posición, la contaré después. Pero las licencias tienen que ser mucho más ágiles, mucho más ágiles. Cada vez que sale algún problema en los periódicos y dicen, es que no tenía licencia. ¿Cuándo la pedí? Yo pedí una licencia hace 8 años que todavía no me han concedido. Es un tiempo razonable. La pedí con 1 año cuando me decían que el lapso que tardaban era 8 meses. Han pasado 8 años. Y nada más.